La historia del apóstol Pedro, una historia bíblica impactante desde el catolicismo. El apóstol Pedro, también conocido como Simón o Cefas, es una de las figuras más importantes en la Biblia y un pilar fundamental para la Iglesia católica. Su vida, tal como se narra en las Escrituras, es una historia de transformación, liderazgo y fe. De pescador humilde a líder de la naciente comunidad cristiana, su viaje está marcado por momentos de fortaleza, debilidad, arrepentimiento y una fe profunda que lo convirtió en el primer papa de la Iglesia católica. Los primeros años, Simón el pescador. Pedro nació con el nombre de Simón en Betsaida, una aldea de pescadores cerca del mar de Galilea. Era hijo de Jonás, o Juan, y hermano de Andrés, quien también sería apóstol. Pedro trabajaba como pescador, una ocupación humilde pero esencial para la economía local. En los Evangelios, Andrés es presentado como el primero en conocer a Jesús y quien lleva a su hermano Simón ante él. En Juan 1:42, Jesús lo mira y dice: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que significa piedra. Este cambio de nombre simboliza su futura misión, ser la roca sobre la cual Jesús construiría su iglesia. El llamado de Jesús. La transformación de Simón en Pedro comienza con su llamado directo por parte de Jesús. En Mateo 4, 18-20, se relata cómo Jesús vio a Simón y Andrés lanzando las redes al mar y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Sin dudar, ambos dejaron sus redes y lo siguieron. Este acto de abandono total de su vida anterior marca el inicio de una relación profunda entre Pedro y Jesús. Pedro, líder de los apóstoles. Desde el principio, Pedro ocupa un lugar prominente entre los discípulos. Su carácter impulsivo y apasionado lo convierte en una figura destacada. Es quien hace la famosa confesión de fe en Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En respuesta, Jesús declara: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Este versículo es crucial para el catolicismo, ya que establece a Pedro como el líder designado por Jesús para guiar a la iglesia. La fortaleza y debilidad de Pedro. La historia de Pedro no está exenta de momentos de debilidad humana. Su impulsividad, a veces, lo lleva a cometer errores, pero también muestra su profundo amor por Jesús. Caminar sobre el agua, Mateo 14, 22-33. Cuando Jesús camina sobre el agua, Pedro, lleno de fe, le pide unirse a él. Aunque comienza con confianza, su temor lo hace hundirse. Jesús lo rescata y le dice: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este episodio refleja la lucha de Pedro entre su fe y sus dudas, una experiencia universal para los creyentes. La negación de Pedro, Mateo 26, 69-75. Uno de los momentos más conmovedores en la vida de Pedro es su negación de Jesús durante la pasión. Aunque promete lealtad inquebrantable, niega conocer a Jesús 3 veces antes del canto del gallo, tal como Jesús había predicho. Cuando se da cuenta de su traición, Pedro llora amargamente. Este arrepentimiento sincero muestra su humanidad y lo prepara para su papel como líder que entiende el perdón y la redención. La restauración y misión de Pedro. Después de la resurrección, Jesús restaura a Pedro en el famoso diálogo registrado en Juan 21, 15-17. Jesús le pregunta 3 veces: ¿Me amas? Pedro responde afirmativamente cada vez, y Jesús le encarga: Apacienta mis ovejas. Este momento no solo redime a Pedro por sus negaciones, sino que también reafirma su papel como pastor de la iglesia. Pentecostés y el liderazgo en la iglesia primitiva. En los Hechos de los Apóstoles, Pedro emerge como el líder indiscutible de la comunidad cristiana primitiva. Durante Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, da un poderoso discurso que resulta en la conversión de miles, Hechos 2, 14-41. Pedro también desempeña un papel clave en la inclusión de los gentiles en la iglesia. En Hechos 10, tiene una visión en la que Dios le revela que no debe considerar impuros a los gentiles, lo que lo lleva a bautizar al centurión Cornelio y su familia.
Este evento marca un hito en la expansión del cristianismo. El martirio de Pedro. Según la tradición, Pedro pasó sus últimos años predicando en Roma, donde enfrentó persecución bajo el emperador Nerón. Se cree que fue crucificado cabeza abajo porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su maestro. Este acto de humildad y sacrificio finaliza su vida terrenal, pero consolida su legado como el primer papa y testigo de Cristo. El impacto de Pedro en el catolicismo. La figura de Pedro es central en el catolicismo. Es reconocido como el primer papa y símbolo de la unidad de la Iglesia. La Basílica de San Pedro en Roma, construida sobre su tumba, es un recordatorio tangible de su legado. El papado se basa en la autoridad conferida a Pedro en Mateo 16, 18-19, donde Jesús también le da las llaves del reino de los cielos. Este acto simboliza la autoridad para guiar a la Iglesia y tomar decisiones en nombre de Cristo. Las enseñanzas de Pedro para la vida moderna. La vida de Pedro ofrece lecciones valiosas para los creyentes de hoy. La importancia de la fe y la confianza en Dios. Aunque Pedro dudó en ocasiones, siempre regresó a Jesús como fuente de fortaleza. El poder del arrepentimiento, su negación y posterior redención muestran que todos podemos ser perdonados y transformados. El liderazgo en humildad. Pedro lideró con humildad, consciente de sus propias fallas, pero confiado en la gracia de Dios. El apóstol Pedro, conocido como Simón antes de su encuentro con Jesús, ocupa un lugar destacado tanto en la Biblia como en la tradición de la Iglesia católica. Su vida es una narrativa fascinante de transformación, liderazgo, debilidad y redención, llena de lecciones que trascienden el tiempo. Pedro es considerado el primer papa y un ejemplo de cómo la fe en Dios puede cambiar a una persona. Su historia es también la historia de la Iglesia misma, desde sus humildes comienzos hasta su expansión universal. Los orígenes de Pedro. Simón, el pescador de Betsaida. Simón nació en Betsaida, una pequeña aldea de pescadores en Galilea, cerca del mar de Galilea. Hijo de Jonás y hermano de Andrés, Simón pertenecía a una familia judía dedicada al oficio de la pesca. Aunque la vida en Betsaida era sencilla, estaba marcada por las tradiciones religiosas judías, y Pedro, como otros de su tiempo, esperaba la llegada del Mesías prometido. Un encuentro transformador, el llamado de Simón. El cambio en la vida de Simón comienza cuando su hermano Andrés, que ya seguía a Juan el Bautista, lo lleva ante Jesús. En el Evangelio de Juan 1:42, Jesús lo ve por primera vez y declara: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que significa piedra. Este cambio de nombre no era un acto simbólico menor, representaba la misión futura de Pedro como la roca sobre la cual Jesús edificaría su iglesia. Desde este momento, Pedro comenzó a ser moldeado por Cristo para asumir una misión más grande de lo que él podría haber imaginado. El llamado definitivo, pescador de hombres. En los Evangelios sinópticos, Mateo 4, 18-20, Marcos 1, 16-18, Lucas 5, 1, 11, Jesús llama a Pedro y Andrés mientras pescaban. Jesús les dice: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. El relato de Lucas es especialmente conmovedor, después de una pesca milagrosa en la que sus redes se llenaron de peces tras una noche infructuosa, Pedro cae de rodillas ante Jesús y dice: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas 5:8. Sin embargo, Jesús lo llama a dejar su vida pasada y lo invita a unirse a una misión más elevada, una que cambiaría el curso de su vida y del mundo entero. Pedro como líder de los apóstoles. A lo largo de los Evangelios, Pedro ocupa un lugar preeminente entre los discípulos. Es el primero en ser nombrado en las listas de los apóstoles, Mateo 10:2, Marcos 3:16, Lucas 6:14, Hechos 1:13 y frecuentemente actúa como portavoz del grupo. La confesión de Pedro: Tú eres el Cristo. Uno de los momentos más cruciales de la vida de Pedro ocurre en Cesarea de Filipo, cuando Jesús les pregunta a sus discípulos quién creen que es. Pedro responde con una declaración de fe: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. En respuesta, Jesús le dice: Tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 18-19. Este pasaje es fundamental para la doctrina católica, ya que establece la autoridad de Pedro como líder de la Iglesia y símbolo de su unidad. Momentos de fortaleza y debilidad. La vida de Pedro es un reflejo de la condición humana, momentos de gran fe y liderazgo, seguidos de episodios de duda y debilidad. Caminar sobre el agua, fe y duda. En Mateo 14, 28-31, Pedro muestra una fe inicial al pedirle a Jesús que le permita caminar sobre el agua hacia él. Aunque logra dar algunos pasos, la duda lo invade y comienza a hundirse. Jesús lo rescata y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este episodio ilustra la lucha interna de Pedro entre la confianza en Jesús y sus propias inseguridades, una lucha que muchos creyentes experimentan aún hoy. La negación de Pedro, el dolor del arrepentimiento. Uno de los momentos más impactantes de la vida de Pedro es su negación de Jesús durante la pasión. En Mateo 26, 33-35, Pedro promete lealtad total, pero cuando enfrenta la amenaza de ser asociado con Jesús, lo niega 3 veces, tal como Jesús había predicho. Cuando escucha el canto del gallo, Pedro recuerda las palabras de Jesús y llora amargamente, Mateo 26, 75. Este momento de arrepentimiento profundo muestra su humanidad, pero también prepara el camino para su redención y liderazgo. La redención de Pedro, restaurado por el amor. Después de su resurrección, Jesús busca a Pedro para restaurarlo. En el Evangelio de Juan 21, 15-17, Jesús le pregunta 3 veces: ¿Me amas? Por cada negación, Pedro tiene la oportunidad de reafirmar su amor por Jesús. Cada vez, Jesús le encarga: apacienta mis ovejas. Este acto de restauración no solo redime a Pedro, sino que también confirma su papel como pastor principal de la Iglesia. El líder de la Iglesia primitiva. En los Hechos de los Apóstoles, Pedro emerge como el líder indiscutible de la comunidad cristiana primitiva. Su discurso en Pentecostés, Hechos 2, 14-41, lleva a la conversión de unas 3.000 personas. Pedro también desempeña un papel clave en la inclusión de los gentiles en la Iglesia, siguiendo una visión divina que lo lleva a bautizar a Cornelio, un centurión romano, Hechos 10. Este evento es un punto de inflexión en la misión universal de la Iglesia. El martirio de Pedro, humildad en la muerte. Según la tradición, Pedro pasó sus últimos años en Roma, predicando y fortaleciendo la comunidad cristiana. Durante la persecución de Nerón, fue arrestado y condenado a morir crucificado. Por humildad, pidió ser crucificado cabeza abajo, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que Jesús. Este acto final de sacrificio y humildad selló su legado como líder y mártir de la fe. Las enseñanzas de Pedro en la vida moderna. La vida de Pedro sigue siendo una fuente de inspiración en la actualidad. Sus lecciones son universales. Fe y confianza en Dios. Pedro muestra que la fe no es perfecta, pero debe ser perseverante. El poder del arrepentimiento, su negación y redención enseñan que siempre hay un camino de regreso a Dios. Liderazgo en humildad. Como primer papa, Pedro lideró con humildad y servicio, recordándonos la importancia de servir a los demás. Versículos clave sobre Pedro. Mateo 16, 18-19, establece a Pedro como la roca de la Iglesia. Lucas 22:32, Jesús ora por la fe de Pedro para que fortalezca a sus hermanos. Juan 21, 15-17, la restauración de Pedro después de su negación. Hechos 2:38, Pedro proclama el arrepentimiento y el bautismo en Pentecostés. Pedro pasó de ser un humilde pescador a líder de la Iglesia, demostrando que Dios puede transformar a cualquier persona para cumplir su propósito. Su vida, llena de altibajos, es un testimonio del poder de la fe, la gracia y el amor de Dios. En la actualidad, Pedro sigue siendo un modelo de humildad, liderazgo y redención, recordándonos que, aunque imperfectos, podemos ser instrumentos en las manos de Dios.
Versículos clave sobre el apóstol Pedro y sus significados. La vida de Pedro está profundamente documentada en el Nuevo Testamento, y muchos versículos ofrecen una mirada a su papel como discípulo, líder y modelo de fe. Aquí están algunos de los más significativos junto con sus explicaciones. 1. Mateo 16, 18-19, la roca de la iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Explicación. En este versículo, Jesús establece el papel de Pedro como el líder de la iglesia naciente. El cambio de su nombre de Simón a Pedro, Cefas en arameo, que significa roca, simboliza su misión como el fundamento sobre el cual la iglesia sería construida. La promesa de las llaves del reino de los cielos representa autoridad espiritual, vinculada a la administración de los sacramentos y la doctrina. Este pasaje es fundamental en la enseñanza católica sobre el papado y la sucesión apostólica. 2. Lucas 22, 31-32, la oración de Jesús por Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Explicación. Jesús advierte a Pedro sobre una prueba espiritual intensa y asegura que ha orado para que su fe no falle. Aunque Pedro más tarde negaría a Jesús, esta intercesión divina garantiza que su fe se restauraría, permitiéndole fortalecer a los demás discípulos. Este versículo destaca la importancia del arrepentimiento y la restauración en la vida cristiana. 3. Mateo 14, 28-31, Pedro camina sobre el agua. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Explicación. Este evento muestra la fe inicial de Pedro y cómo las dudas pueden surgir incluso en los momentos más cercanos a Dios. La intervención de Jesús al salvarlo ilustra su misericordia y disposición para ayudarnos en nuestras debilidades. Este pasaje enseña la importancia de mantener los ojos en Jesús, especialmente en medio de las tormentas de la vida. 4. Juan 21, 15-17, la restauración de Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo.